Días, estimadas y estimados amigos. Como todos estamos sabidos, pues estamos construyendo colectivamente una readecuación curricular del programa de estudios de arquitectura. Y esto se está haciendo en el fondo, pues a través de la búsqueda de llegar a afinar nuestra inteligencia colectiva. Surge de la colaboración de muchos individuos. Es una forma de maximizar el conocimiento a través de varios individuos, en este caso, pues a partir del expertise que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad de arquitectura, es que estaríamos construyendo esa inteligencia colectiva. Y esto surge, pues, uno de los principales propulsores de esto fue Kropotkin, el cual comenzó a referirse a la inteligencia colectiva poniendo como referencia a los pequeños animales como las abejas y las hormigas, que son un referente ideal para todos nosotros como seres humanos. Pues a raíz de las propias propuestas surgidas en esta dinámica de construcción colectiva de la readecuación curricular, se propuso realizar una investigación sobre la perspectiva del hábitat del futuro en la sociedad guatemalteca. Esta propuesta fue aprobada por las autoridades de la Facultad de Arquitectura, quien le asignó conducir dicho estudio a la Dirección de Planificación a través del doctor Raúl Monterroso dentro de su carga académica para que contemos con este insumo importante. Dentro de esta misma construcción, a través de la inteligencia colectiva, el doctor Raúl Monterroso propuso realizar 4 foros que den insumos para identificar y diseñar escenarios prospectivos de solución o visiones de las necesidades del hábitat del futuro en la sociedad guatemalteca para el próximo diseño, porque eso es lo que se pidió, que tuviéramos esa visión de los posibles escenarios para el próximo diseño que orienten los contenidos de la licenciatura de arquitectura de los SAC. Acuérdense que ya en lo que nosotros estamos repensando, pues nuestro programa de estudios, ya los egresados en el futuro pues van a estar dentro de lo que en los toques que nos dé la cuarta revolución industrial, y sobre eso tenemos que ir analizando pues ese futuro. Así es que este es el primero de esos 4 foros que propuso Raúl y parte precisamente por motivar esa activación de la inteligencia colectiva de nuestra comunidad de arquitectura a través de nuestra invitada especial, la licenciada Claudia Hernández. Los otros 3 foros que se han propuesto van a ser uno para analizar cómo era el hábitat y qué relación tenía el arquitecto en su conformación. El otro es cómo es actualmente el hábitat en el presente y qué relación tiene el arquitecto en su conformación. Y el tercero es el que nos va a ir dando ya más luces de cómo puede ser el hábitat en el futuro y qué relación tendrá el arquitecto en su conformación. Así es que sin más, los dejo con el uso de la palabra al doctor Raúl Monterroso. Bueno, entonces este recorrido, este proceso nos va a llevar a definir o por lo menos a establecer algunas visiones prospectivas en relación al hábitat en el futuro. Más que una investigación, es un proceso de planificación estratégica, inclusiva y participativa para diseñar escenarios prospectivos o visiones del hábitat del futuro en la sociedad guatemalteca. El producto de este proceso debe ser una herramienta para tomar decisiones académicas en el proceso de renovación curricular en la licenciatura de arquitectura. Los objetivos específicos es elaborar de manera cualitativa y cuantitativa un diagnóstico situacional actual del hábitat en Guatemala en relación al trabajo de los arquitectos, desarrollando los siguientes análisis: el contexto del hábitat en Guatemala, pasado y presente; análisis prospectivo de los próximos 10 años, como ya lo mencionó el arquitecto Valladares, obviamente con un enfoque a la sostenibilidad, tomando en cuenta las demandas de diseño y construcción de espacios futuros, que demanda el confortable funcionamiento de las distintas actividades del sistema social, residencial, educativo, sanitario, administrativo, productivo, deportivo, recreativo, etcétera. Y definir las formas para ampliar las posibilidades del quehacer del arquitecto en la atención de las necesidades del hábitat. Que forma inclusiva para todos los sectores sociales, de forma inclusiva para todos los sectores sociales e identificar áreas de oportunidad para el desarrollo de la profesión del arquitecto en Guatemala, porque obviamente, como hemos planteado, lamentablemente en Guatemala no toda la población tiene acceso a los servicios de un arquitecto. Todo esto plantea hacer a partir de un ciclo de comunicación para el diseño participativo de estos escenarios futuros.
en el cual proponemos establecer una serie de diálogos abiertos, empezando el día de hoy, en donde todos podemos aportar y cada uno de nosotros tiene información relevante para tomar en cuenta en el proceso. Iniciamos el día de hoy con la participación de la licenciada Claudia Hernández para activar esas posibilidades. Luego, el 8 de septiembre, tenemos, como ya planteó el arquitecto Valladares, el tema cómo era el hábitat y qué relación tenía el arquitecto en su conformación, todo un viaje a través del tiempo, desde los primeros asentamientos humanos en este territorio hasta la modernidad prácticamente como la conocemos. Luego, el día 22 de septiembre, cómo es el hábitat actualmente y qué relación tiene el arquitecto en su conformación, desde el punto de vista no solo urbano, sino que también rural, desde el punto de vista del hábitat, el hábitat que se construye desde las dinámicas del mercado inmobiliario, es decir, desde la transformación formal del espacio y del territorio hasta también esas transformaciones informales, no solo en los espacios urbanos, sino también en los espacios rurales y que están enfocadas a cómo estamos habitando el territorio en la actualidad, cómo transformamos esos recursos y cómo transformamos esos territorios también para realizar esas dinámicas que nos permiten habitar este territorio. Y en el final, pues el 6 de octubre, otro foro también, cómo puede ser el hábitat del futuro y qué relación va a tener el arquitecto en su conformación. Ya hablábamos del tema de la inteligencia artificial y cómo poco a poco esta va desplazando la presencia de los seres humanos en esas dinámicas económicas, culturales, sociales, ¿verdad? Y cómo puede desempeñar algo muy importante, un rol muy importante en esas transformaciones del espacio. ¿Y qué rol va a desempeñar el arquitecto en el futuro? ¿Existirá o veremos que una aplicación para diseñar, ¿verdad? Eso no lo sabemos todavía y queremos dilucidarlo en este momento. ¿Cómo podemos aprovechar las condiciones en las cuales estamos y poder llevarnos desde un entorno y un contexto que está lamentablemente altamente degradado porque hemos superado la capacidad de regenerarse? ¿Cómo podemos ir desde un escenario de sostenibilidad a un escenario de regeneración, aprovechando las oportunidades y los recursos con los que contamos, aprovechando los recursos naturales, tanto urbanos como rurales, los recursos patrimoniales, culturales, ¿verdad? Aprovechando también las últimas tendencias del pensamiento que nos llevan a las posibilidades de reducir nuestro consumo, reducir nuestro impacto y empezar a regenerar. Entonces, en ese sentido, esa es la idea de esta serie de actividades. Yo voy a dejar de presentar para dar ya inicio a la actividad programada para el día de hoy. La licenciada Claudia Hernández se ha especializado prácticamente en este tema de cómo acompañar a comunidades en estos procesos que nos permitan ir activando la inteligencia colectiva, como ya se dijo, para ir a hacer estos viajes, encontrar y detectar cuáles son aquellos elementos que son útiles y que nos pueden servir para replantear el rol del arquitecto en la sociedad contemporánea y en la sociedad del futuro también. Entonces, yo quisiera desde ya y de antemano agradecerle a Claudia sus aportes y pues la dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias, Raúl, y muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos esta mañana. Como les dijo Raúl, recientemente me embarqué en esta aventura de explorar un poquito más sobre la inteligencia colectiva como una ruta para resolver problemas compartidos de manera conjunta entre personas con perspectivas diversas. La inteligencia colectiva en realidad no es nada nuevo y
es algo que ha existido desde siempre y es lo que pues permite al hombre definitivamente evolucionar, innovar y trascender. Es algo que hacemos desde que somos bebecitos, aprendemos a través de otros y ustedes como docentes lo saben mejor que nadie. El aprendizaje tiene lugar principalmente en esa interacción con el otro, desde cosas como aprender a escribir, aprender a dibujar, o cosas mucho más complejas, como en el caso de ustedes en el tema del diseño, entran diferentes mentes, entran diferentes perspectivas para desarrollar algo más grande que no hubiera sido factible de realizarse en solitario. Cuando hablamos de inteligencia colectiva, estamos hablando de diferentes factores que están en movimiento y que están surgiendo en tiempo real de la conjugación entre personas, ideas, conocimientos, experiencias de vida y, por supuesto, la voluntad de compartir, la voluntad de salir de sí mismo. Es mucho más que la suma de las partes y por eso decimos que cuando un grupo de personas une sus conocimientos, sus ideas y sus capacidades para responder juntos a un reto compartido, hablamos entonces de que surge la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva también nos permite, bueno, según Pierre Levy, ¿verdad?, que fue el precursor formal en el estudio de la inteligencia colectiva como fenómeno social, nos dice que se distingue de procesos participativos por dos características fundamentales. La primera es que hay un reconocimiento y un reenriquecimiento mutuo, y la segunda es que surge algo mucho más grande de lo que cada quien hubiera podido hacer en solitario. Y esto es bien importante tener en cuenta porque si bien vivimos en un mundo donde los procesos participativos ya son comunes, no necesariamente hay reconocimiento y enriquecimiento mutuo. Aquí se trata de que cada ente que está participando cambie su perspectiva, transforme su perspectiva, la pueda hacer más grande y más enriquecida. La inteligencia colectiva surge desde el grupo. Es una propiedad emergente que va en tiempo real, es constantemente cambiante y transformada, no es estática, es algo que va emergiendo constantemente a través de la interacción del grupo. La inteligencia colectiva se distingue, y esto fue estudiado a profundidad por la doctora Anita Gully, que se dedicó a observar grupos que podríamos decir fueron eficientes y exitosos en el logro de objetivos comunes, versus grupos que trabajando de manera conjunta y también alcanzando ciertos objetivos comunes no lograban mantener sinergia sostenida en el tiempo dentro de los grupos. Así que se puso a investigar, investigó a los grandes como Google, por ejemplo, Wikipedia, que han sido precursores en este concepto de generar colectivamente conocimiento. Y descubrió que no se trata de la inteligencia que exista en cada uno de los miembros que participan dentro de un grupo, sino que se trata más bien de algo a lo que ella denominó el factor C. Y este factor C tiene que ver más con cosas que a lo mejor no son tan medibles a través de instrumentos tradicionales, pero que sí se pueden sentir en el ambiente del grupo. El primero de ellos fue la confianza y la seguridad psicológica. Esto básicamente quiere decir que estamos en un grupo en donde hay confianza para fallar, hay confianza para estar en desacuerdo. Entonces hay la posibilidad de que las ideas emerjan en libertad. Luego hay diversidad de inteligencias y por eso quise empezar por preguntarles a cada uno de ustedes sobre talentos, hobbies que a lo mejor el resto del grupo no conoce. Mientras más diverso es el grupo, eso sí, sin llegar al antagonismo problemático, el grupo se enriquece, se nutre y esa dinámica emergente es aún más enriquecida. Pero luego hay ciertas cosas bien importantes. Una de ellas es la participación equitativa, tanto en género como en tiempo. Y esto del género tiene una razón específica y tiene que ver
con que lo que ella descubrió en sus investigaciones es que las mujeres, al parecer, tenemos una habilidad más desarrollada o más puesta en práctica de leer las pautas sociales, las pautas conductuales que transmitimos a través de nuestro lenguaje corporal. Y por lo tanto, también muchas de ellas tienden a generar un poquito más de empatía. Esto pues no es exclusivo de, pero tiende a ser más común y un grupo se va a beneficiar si hay esa equidad también en género, pero también en tiempo de participación. De tal manera que las personas que suelen hablar más se tomen el tiempo para escuchar más y las personas que hablen menos se animen a poder participar un poquito más. Y por último, hay dos cosas bien importantes. Una de ellas es la apertura a perspectivas diferentes. Pareciera ser que esto a lo mejor está dado de cajón en estos espacios, pero no necesariamente. Nuestro cerebro está educado, está programado, porque de lo contrario nos desbordaríamos para captar de manera selectiva, automática e inconsciente datos e información del entorno. Entonces, mientras más nos caminamos en una ruta que nos es familiar, más fortalecemos esos circuitos neuronales para captar y recibir ese tipo de información. En el caso de ustedes, y por eso les preguntaba lo de las habilidades, ¿verdad? En el caso de ustedes hay definitivamente ciertas habilidades mucho más desarrolladas que en el caso, digámoslo, de los médicos o de otro tipo de disciplinas. Por lo tanto, para verdaderamente abrir nuestra mente a otras perspectivas, debemos hacer una pausa para que nuestro cerebro pare ese proceso automático e inconsciente y se haga un proceso consciente de tratar de destilar la información a la que no estoy habituado, a la que tengo menos facilidad o menos predisposición innata e inconsciente de recibir información. Y por último, el tema de la sensibilidad emocional, que se refiere un poco a esta noción de empatía, de ser capaz de al menos intentar escuchar al otro desde su verdad y de crear algún tipo de puente que me conecte, ya sea por experiencia, por diferencias, por similitudes, pero exista un puente que me permita ver más allá de lo evidente. La inteligencia colectiva, pues como decíamos en un inicio, siempre ha estado, siempre la hacemos vida en nuestras familias, en nuestras aulas, en nuestros diferentes entornos, pero hoy es más relevante que nunca porque nos permite, por una parte, responder a los retos globales que hemos aprendido no se van a resolver de manera fragmentada. En el caso de lo que ustedes están planteando en este momento, pues viene esa necesidad de responder a retos que antes nunca tuvimos y que posiblemente ni siquiera llegamos a imaginar y que nos hacen ver no solo que son globales, sino por lo mismo suponen una interdependencia. Hoy, por ejemplo, ante la pandemia, todos estamos conscientes de que lo que yo haga hoy en mi pequeño círculo tiene un impacto inmediato en mi familia, en mi comunidad, en mi municipio y así sucesivamente hasta que llegamos a una escala global de interdependencia. Pero hoy tenemos una ventaja y lo estamos viviendo justo en este momento y es la era digital. Como nunca antes en la humanidad, los seres humanos contamos hoy con las condiciones que nos permiten y que favorecen enormemente el intercambio de conocimientos, el intercambio de experiencias, sin que la ubicación geográfica sea una limitación para poder tener. La ciencia colectiva nos agrega valor porque permite verdaderamente mejorar nuestra capacidad personal y colectiva para comprender los retos que tenemos en común, para consensuar mínimos vitales o básicos para poder avanzar, y eso nos da paso a lo que ustedes hacen día a día, que es co-crear, co-diseñar.
Dependiendo el campo de acción, pues la inteligencia colectiva, y lo decía el arquitecto Valladares al inicio, pues puede aplicarse a diferentes tendencias, al marketing, a la inteligencia artificial, en la biología, en el estudio de los superorganismos, pero también en el diseño, como un proceso de diseño participativo, pues también tiene muchísima... ¿Perdón? ¿Ya? Bien, ahí en el coso Estamos escuchando al mismo tiempo que estoy viendo lo de la presentación. Estamos escuchando un audio, no sé si podemos poner en mute el Sí, por micrófono. favor. Por favor. ¿Ya ven mi pantalla? ¿Ya la vemos? Ok, Sí, se ve. bueno. Muy bien. Entonces, Ahí vamos, ¿verdad? Ahí está bien, Claudia. Sí, ahí nos podemos quedar ahorita, Raúl. Muy bien. Entonces, pues, solo regresar una, si me permite, una anterior. Ahí está, bueno, sí, ahí está. Entonces, en el tema del diseño, creo que es bien importante tomar en cuenta que la inteligencia colectiva puede facilitarse y puede conectarse con la gestión y la planificación urbana. Supone, yo no soy especialista en el tema del diseño, sin embargo, creo que es bien valioso poder decir esto, que supone, al igual que en cualquiera de estas otras disciplinas, repensar y reconceptualizar el proceso en sí del diseño. De pronto invita a que el arquitecto se vea también como un gestor del proceso en el que entran a participar otras disciplinas y se escucha a otros ciudadanos. Consiste en diseñar procesos en donde la ciudadanía participa activamente, propone, debate ideas con el fin de llegar a soluciones, a diseños que beneficien a la ciudad en su pleno a través de eficientar y hacer a la persona parte central de ese proceso de diseño, al ciudadano común que va a hacer uso de ese resultado final del proceso de diseño. Algo que quiero mencionar también es que aspira a que sean las propias ideas y las opiniones de los ciudadanos las que informen y transformen el proceso de diseño, generando propuestas que vayan evolucionando y que se vayan transformando y que se vayan nutriendo conforme hay más inclusión en ese proceso, conforme hay más diversidad y colaboración en ese proceso que debe, sin duda alguna, ser guiado por un líder capaz de integrar todas estas disciplinas y de transformarlas de manera palpable en un diseño que responda a esas necesidades. Entonces sí quiero dejar esa inquietud de repensar el rol y por ende las competencias técnicas y las destrezas y habilidades que se deben desarrollar en ese perfil profesional para poder ser gestor de este tipo de procesos. Si quiere, continuamos. Raúl, por favor. Para ir terminando rápidamente, no me voy a detener mucho en esto. Queremos presentarles una idea para activarla. Esta es una idea no necesariamente para trabajar procesos de diseño, porque cada campo técnico tiene sus especificidades y sus requerimientos particulares, pero sí como un proceso general que nos puede guiar a la participación. Seguimos, Raúl, gracias. Nosotros tenemos esta herramienta que se llama Ike, que es básicamente un generador de experiencias, tiene mucho que ver con lo vivencial para activar la inteligencia colectiva. Seguimos. Está dirigido pues para todos los guatemaltecos y tenemos este lema de que nos permita lograr hacer juntos lo que solos no podemos, para responder a estos retos colectivos de los que escuchábamos en el audio hace un momentito. Vamos a continuar. El propósito del Ike básicamente es, y esto viene muy bien al tema del diseño colaborativo, es contribuir a mejorar la dinámica, porque muchas veces las ideas están allí, las capacidades técnicas sobran, pero falta el pegamento, algo que aceite el engranaje y permita que el diálogo sea efectivo. Entonces nosotros tratamos de centrarnos en mejorar las condiciones que permitan que el grupo
active sus talentos de manera colectiva. Tratamos de generar procesos que nos permitan pasar de la polarización, entendiendo la polarización no solamente ideológica, sino también de pronto de posturas, incluso técnicas, para encontrar puntos de colaboración y en el caso de la participación ciudadana, alejarnos de la apatía y del miedo y acercarnos a la movilización. Vamos a continuar. Cada pieza y cada herramienta del AIC, y esto es lo que distingue a esta herramienta activadora de inteligencia colectiva de otros procesos como el design thinking, por ejemplo, el agile style o el scale up, es que tratamos de trabajar cada herramienta y cada pieza combinando 3 elementos: mente, corazón y manos. Mente entendido como todos los conocimientos técnicos que son necesarios para echar a andar una propuesta. Corazón como todos los aspectos intangibles que pueden frenar o que pueden movilizar voluntades dentro de un grupo. Y manos entendido como los puentes de encuentro entre unas capacidades y otras, entre talentos y recursos diferentes. Y vamos a ir ya concluyendo para abrir un espacio de preguntas. Me voy a quedar por acá. Y es que la propuesta parte de avanzar en 4 niveles. El primer nivel, como les mencionaba hace un momento, es el de crear condiciones y tiene que ver con la capacidad de acercarme a quienes van a participar en el proceso de diseño, identificar a esos actores claves que van a participar en el proceso, que son necesarios de sentar a la mesa, mapear, tratar de la mejor manera posible que ningún actor quede fuera, que todos tengan un lugar en la mesa, sea virtual o sea física, para ser escuchados, y es tomarnos el tiempo para ir uno a uno. Sé que suena una tarea bastante amplia, lo es, pero nos permite ir a escuchar a cada quien y a construir ese primer puente de confianza. También nos permite identificar si hay personas de pronto atrincheradas que no están con la condición fundamental para participar en un proceso de activación de inteligencia colectiva, que es la apertura a otras perspectivas. Y entonces, pues ahí trazamos otras vías de comunicación para ir ganando poco a poco la voluntad de la persona, pero no sabotear el proceso trayendo a alguien que no está listo y que lo va a irrumpir o lo va a descarrilar. Entonces, este primer proceso nosotros le llamamos nemawashi, inspirados en la idea del nemawashi japonés, que es este arte, ¿no?, de trasplantar y preparar al árbol para su trasplante, desde tratar sus raíces y la tierra donde va a ser trasplantado. Ese es el primer paso. Luego el siguiente paso es el otro distintivo de esta propuesta activadora de inteligencia colectiva, y es conectar con quienes se van a sentar en esa mesa de inteligencia colectiva para escuchar su percepción del reto, tanto en lo tangible, lo que podemos medir, observar, cuantificar, verificar, ¿verdad? La verdad ante todo, pero también todo aquello que es intangible, que se siente, que hace vida o que causa problema. Y es genuinamente darnos el tiempo para conocernos un poquito más a profundidad, para reconocernos y escucharnos. Esto, les digo, es lo que tenemos como elemento distintivo de esta herramienta activadora. Y por último, 2 piezas que estoy segura son absolutamente familiares a ustedes en su quehacer de cada día, que es comprender el reto de manera sistémica, no de manera fragmentada, tratar de ir de verdad a esta doble escala, ¿verdad?, de causas como la raíz y efectos como las ramas, si lo viéramos como la idea del árbol, ¿no? Y centrarnos en cuáles son esas causas que consideramos prioritarias y compartidas, para que ese sea el punto de partida para alcanzar acuerdos, aunque estemos en desacuerdo. ¿Cuáles son esos mínimos que necesitamos comprender para poder entonces trabajar? Y terminamos con la parte de la co-creación, en donde el elemento distintivo de este aspecto de co-crear es poner a la persona y a su entorno al centro.
y hacerlo de tal manera que, esto es de la metodología del diseño centrado en la persona, desarrollemos ideas a las que se les llama DIFB, que sean deseables, que nacen de una genuina necesidad, que sean inspiradoras para entonces lograr esta movilización de la que estábamos hablando, ¿verdad? Pasar de la apatía a la movilización y que sean factibles. Contamos con los recursos y todo lo que va a ser necesario para echarla a andar, porque si no se quedan en cosas muy lindas plasmadas en papel y que sean viables, que haya la voluntad política que va a permitir que las cosas se hagan realidad.